Soy Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles de una obra de San Agustín llamada El trabajo de los monjes, llamada en latín De Opere Monachorum. Se trata de una de las obras donde San Agustín hablará de lo que es la vida monástica, contraponiéndose a un grupo de monjes que existían en Cartago, a petición del mismo obispo de Cartago llamado Aurelio. Este grupo de monjes decían que no querían trabajar y que no iban a trabajar porque necesitaban cumplir el precepto paulino de la primera carta a los tesalonicenses, donde San Pablo invita a todo cristiano y de una forma especial a todo monje a orar sin interrupción. Y como ellos decían que tenían que orar sin interrupción, no podían tampoco detenerse a trabajar. San Agustín, en la primera parte de la obra, a partir de los textos bíblicos que ellos manifestaban, ellos decían que así como las aves del cielo no hilan, no tejen, no siembran, ellos también tenían que comer de esa manera gratuitamente, sin tener que trabajar. San Agustín irá desmontando las ideas exegéticas incorrectas de estos monjes para hacerles ver su realidad y hacer ver que en la vida religiosa el trabajo es un elemento esencial, no solamente para que el religioso satisfaga sus propias necesidades, sino también para que pueda socorrer a las personas necesitadas con aquello que pueda sobrar de su propio trabajo. Además, también San Agustín hará ver la dimensión comunitaria que tiene el mismo trabajo, de esa conciencia de formar parte de un grupo. ¿Quiénes son estos monjes que vivían en Cartago? Muchas personas han dado diferentes interpretaciones a estos monjes perezosos de Cartago, pero fundamentalmente se han dado dos vertientes a estos monjes perezosos de Cartago. Algunos afirman que eran un grupo de monjes que tenían un influjo maniqueo. Recordemos que los maniqueos tenían dos grupos, los auditores y los electi, los oyentes y los elegidos. Los elegidos eran una especie de monjes que tenían los famosos 3 sellos. Uno de los sellos era el sello de la mano que les prohibía trabajar. Por lo tanto, algunos pensaban que estos monjes no solamente se negaban a trabajar por un motivo de pereza, sino por este motivo también de toque maniqueo. Otros especialistas han hablado que detrás de estos monjes perezosos de Cartago puede existir un grupo todavía más peligroso, los así llamados euquitas o mesalianos. Un grupo que procedía de Siria, que negaba la necesidad del trabajo porque tenían que orar, porque ellos se consideraban como personas perfectas. Y como personas perfectas, alcanzando ya ese último escalón de la perfección espiritual, una vez que ya eran perfectos, se podían permitir todo tipo de abusos y de inmoralidades. San Agustín, por lo tanto, sale al paso de estos monjes para recordarles que, independientemente de las ideas que puedan estar detrás de su negación para trabajar, la necesidad del trabajo dentro de la vida espiritual. Y nos ha dejado San Agustín, dentro de esta obra, no solamente un panorama muy interesante de cómo era la vida monástica en su propia época, sino nos ha dejado también joyas y reflexiones en torno a lo que es la vida monástica para San Agustín. Por eso nos recordará San Agustín en esa obra de Opere Monachorum que todo monje es siervo de la Iglesia de Dios y se debe trabajar principalmente a favor de aquellos que son más pobres y más necesitados. También nos recuerda San Agustín dentro de esta obra la importancia que tiene el monasterio dentro de la Iglesia. Ningún monasterio es autónomo, sino que forma parte de este gran cuerpo que es la Iglesia. Y en tercer lugar, San Agustín nos recuerda que la vida monástica debe funcionar y debe dar integridad a la vida de una comunidad, evitando las disensiones y evitando la división dentro de la comunidad. Realmente este monasterio de Cartago había causado ya una división dentro de la iglesia de la misma diócesis de Cartago, y San Agustín les recordará que donde hay división no está presente Dios. Por eso San Agustín les invitará a que depongan su actitud y que busquen la unión dentro de la iglesia de Cartago y no buscar un partidismo por sus propias conveniencias. Un detalle curioso, en esta obra San Agustín utiliza mucho el mecanismo del humor para poder mostrar los errores de estos propios monjes. San Agustín, como maestro, sabía que el humor y la broma pueden llegar a desenmascarar muchos errores y pueden hacer que la persona reflexione sobre lo que está cometiendo. Estos monjes de Cartago, dentro de sus propias ideas, solían llevar el cabello largo. San Agustín se burlará de estos cabellos largos, presentándolos como elementos muy comerciales,
que ellos llevaban el cabello largo para llamar la atención de las personas, ganarse adeptos y de alguna manera seguir creando la división dentro de la iglesia de Cartago. Por eso al final de la obra San Agustín les dirá a estos monjes, ¿por qué no se cortan el cabello? Y si ustedes se cortan el cabello, verán cómo pierden muchos adeptos y cómo finalmente sus ideas pues decaen. San Agustín les hace ver a estos monjes sus errores, invitándolos a un elemento muy importante, la compasión. Dice San Agustín, si son monjes auténticos, tendrán compasión de mí, tendrán compasión de la iglesia de Cartago, depondrán su actitud y comenzarán a trabajar para manifestar que son siervos de Dios. Una obra, por lo tanto, interesante, donde San Agustín nos presenta algunas de sus ideas sobre la vida monástica. Soy Enrique Guías de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.